Bueno, buenas tardes o buenos días, depende del lugar donde nos estemos conectando. Bienvenidas y bienvenidos, espero que hayan tenido un buen comienzo de año y que todos los suyos estén bien y desearles mucha aventura y éxitos durante este año que recién iniciamos hace unos días atrás. Parece un año convulso, pero bueno, adelante. Seguir y esta capacidad que tenemos de crecer a pesar de las circunstancias y los cambios, ¿no? Pero bien, tratar de seguir la lucha, ¿no? Entonces, bueno, muchos éxitos para todos y vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase. Eh, Recuerdo que tenemos una pendiente, una media hora de repaso que aspiramos tener completar la semana que viene. Entonces, bueno, vamos a, sin más preámbulo, a dar comienzo a nuestra clase de hoy. Tenemos nuestra diapositiva. Bueno, continuando con el tema que venimos desarrollando, en ese caso, el tema 4 vimos en la parte uno todo lo que tenía que ver con la parte de la motivación de organizaciones atinente al liderazgo. ¿De acuerdo? Entonces vimos estilo de liderazgo, variantes de liderazgo, la matriz de liderazgo, que sí, con énfasis en las personas, énfasis en los objetivos, etcétera. Y hicimos y le dimos bastante hincapié a, perdón, a esa versión de liderazgo y pusimos algunos ejemplos importantes o interesantes al respecto. En esta Como contraparte, vamos a ver los elementos asociados a la gestión del recurso humano, la gestión del capital humano, a cómo se complementan, cómo se integran o se aprovechan los dos recursos, aquel liderazgo propio y deseable para una organización y el de la eficiencia de los equipos y cómo mejorar la gestión de nuestros equipos humanos en la organización, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué nos tiene la clase de hoy? Y que vamos un poquitico rápido para que nos dé chance de verlo. Es la resolución de la actividad uno. Bueno, vamos a ver por supuesto el tema. Vamos, la parte del tema que nos falta, vamos a ver la resolución de la actividad uno. Y les voy a mostrar una primera introducción a la actividad 2, la cual recomiendo ya bajen, compartan con sus compañeros si no lo han hecho todavía, para que vayan trabajando en ella. Es una actividad que consume un poquito más de tiempo que la primera, es un poquito más dificultosa, pero hecho en equipo les puede rendir, ¿no? Nuestra agenda de hoy, por supuesto, la gestión del capital humano, la gestión de los conflictos, la motivación de las personas, la creación de equipos eficaces, que son bastante eficaces, la capacidad de adaptabilidad y flexibilidad de nosotros ante las circunstancias o de los individuos en la organización, la delegación o el empowerment, las dos figuras que nos ayudaría a gestionar mejor estos equipos. La capacidad de negociación, comunicación, asertividad, que nos complementan y son habilidades como las que estamos pidiendo en este tipo de asignatura. Por supuesto, entonces la resolución de la actividad uno con un modelo de solución genérica pero útil y con un ejemplo de un caso de tareas hechas por ustedes, por los equipos de ustedes, y la presentación de la actividad 2. Esta es nuestra agenda de hoy y vamos a trabajarla para tratar de lograrla en los plazos del tiempo que tenemos, ¿no? Eh, Quería comenzar la sesión de hoy cerrando el capítulo de liderazgo. Esta es la aserción de liderazgo que tiene la Harvard Business School, la famosa escuela de Harvard, que es una máxima a nivel mundial de referencia por los trabajos, por las publicaciones, por los premios Nobel que ha producido esta escuela, ¿no? El liderazgo trata de hacer que los demás sean mejores como resultado de tu presencia y asegurarse de que el impacto dure en tu ausencia. Si eres un buen líder y tienes humanos a tu cargo, personas a tu cargo, bueno,
que las personas sean mejores aunque tú no estés. Pero al trascender y que tú no estés, el impacto de tu ausencia también sigue vigente. ¿Qué haría nuestro líder? ¿Qué haría? ¿Cómo gestionaría esta actividad? ¿Cómo lo enfrentaría? ¿Cómo sería lo mejor? No para capitalizar, sino porque confían en lo que tú haces y es importante no despreciar esa posibilidad y aprovecharle antes y durante, ¿no? Bueno, aquí le hago un primer llamado a sus opiniones. ¿Qué significa la gestión de capital humano? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestionar el capital humano? Se oyen ideas, se oyen aserciones, se oyen elementos que signifiquen administrar el recurso humano. ¿Qué consideran ustedes importante o necesario para la gestión adecuada de los recursos humanos? ¿Por qué es tan importante? Vamos, ánimo, como decimos aquí, mójense. Alguien que considere esto un elemento crucial para el progreso de su organización. ¿Qué significa gestionar el capital humano desde nuestra perspectiva de las habilidades empresariales en el área de las TIC? Vamos, alguien que se anime, que rompa el hielo. Son los procesos que se utilizan para atraer y retener a las personas. Bien, Claudia, interesante. Proceso para desarrollar, motivar y mantener el talento dentro de una organización. Bien, Edgardo. Es así. Procesos, motivar, mantener, todos estos elementos que nos ayudan a que ese recurso sea uno de los más importantes para nosotros y sobre todo en el área de las tecnologías, en el área de sistemas, en el área de informática. Esto va tan rápido y cambia tan rápido que necesitamos gente que se sepa acoplar, pero no solo de las capacidades técnicas. Necesitamos hacer que seamos productivos, eficaces, que resolvamos y que de paso sea a largo plazo. Algunas de esas acepciones. La gestión del capital humano es aquel conjunto de prácticas y destinado a optimizar la productividad y el clima laboral de los empleados. No es solo esa productividad y optimizarla, sino también que se mantenga un clima razonable, adecuado entre el personal que no nos traiga problemas, conflictos, etcétera, que también los mencionamos acá, porque sucede en la organización. Teniendo esta definición en mente, está orientada esa actividad. Bueno, fíjense que el talento humano es el activo más valioso de la organización. Y eso es la clave que subyace y que debemos tener presente para utilizar los mejores recursos para lograr una buena gestión, ¿no? Por ejemplo, la consecución de los objetivos tácticos y estratégicos fijados. Ya lo vimos que es una cuestión de los liderazgos y de poder comunicar adecuadamente. Identificar y gestionar necesidades del equipo humano. Aquí nos toca tener recursos para saber dónde quieren y qué quieren hacer en nuestro recurso humano, ¿no? Pero nos interesa desde esa determinación de saber qué es lo que requiere. Por supuesto, la parte profesional, en qué se quieren formar, dónde queremos que le podemos ayudar, cuál es el potencial que le podemos hacer crecer. Potenciar el trabajo en equipo y su compromiso, porque estamos hablando de equipos eficaces, eficientes, ¿no? Y retener a los empleados más capacitados, como lo estaba el talento humano que nos hace Edgardo alusión, ¿no? Tenemos entonces una problemática importante que resolver. ¿Cómo gestionar los conflictos
va a determinar las desavenencias, no se convierten en problemas serios en equipos ni se extiendan por toda organización. Aquí donde hay gente puede haber conflicto, en cualquier organización. Cuando haya dos personas o más, ya puede haber conflicto. Y por lo tanto hay que tener esa capacidad. Entonces tenemos una capacidad de liderazgo, pero también tenemos que gestionar. Fíjense que genera 2 de cada 3 despidos los conflictos laborales. Entonces no es poca cosa gestionar el recurso humano teniendo esto. Por lo tanto, les hago otra pequeña pregunta. ¿Qué es un conflicto laboral? Anímense. ¿Qué es un conflicto laboral? ¿De qué hablamos? Algunos ejemplos. ¿Cuándo tenemos conflictos laborales? De un ejemplo, un desacuerdo entre distintas partes de la unidad de negocio. Interesante, interesante. Otro ejemplo. Hay un desacuerdo, no lo estamos haciendo, no nos gusta, u otro. Un desacuerdo que surge entre trabajador y empleado o entre los mismos trabajadores. También sucede. También puede suceder con terceros que probablemente no estaban en este, por ejemplo, clientes, proveedores. O sea, diferencias que hay que poderlas gestionar, saberlas llevar o controlar o superar. Todo esto pues porque trabajadores, sí, pero si es una empresa contratista que nos trajimos, una consultora, y no logramos conciliar, entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿De acuerdo? Entonces, por ahí pueden estar los tiros de lo que es un conflicto laboral. Como tenemos que ir un poquitico rápido, bueno, los conflictos empresariales laborales son aquellos problemas que surgen al interior de una organización entre dos o más personas que la integran. Son problemas de diferente naturaleza. Puede ser un desacuerdo, una diferencia, otro tipo de relaciones. Entonces, podemos tener personas tóxicas, podemos tener jefes no tan dados a la labor. Y entonces tenemos que lograr superar esa restricción. Bueno, este tipo de situaciones suelen generar rivalidades. Empieza la guerra, empieza la diferencia, inconformismo, un hecho de que no están con disputa y un ambiente de trabajo tenso que impide la consecución del objetivo. Es decir, que todo el tiempo hay un mal ambiente, hay un clima desagradable, no logramos seguir al ritmo que quisiéramos y puede ser que sea por diferentes factores. Vamos a considerar, a tener una síntesis en esta figurita de conflictos laborales, causas, orígenes, actitudes involucradas. Ya va, ¿qué pasó algo aquí? Aquí está. Principales causas: mentira, rumor y comportamientos negativos. Eso está ahí, eso subyace en las relaciones humanas. Rumores, crea clima y comportamientos tóxicos, ¿no? Competencias, buenas o malas. O sea, si somos competitivos o no. Si somos, pero competencias de formación, habilidad. Largas jornadas laborales que crean clima también, insatisfacción de las condiciones laborales, los sueldos, los pagos, el horario o parecidos, ¿no? Que no te deja conciliar con el trabajo familiar. El rol de los actores, empleados, empleadores, empleados, otras organizaciones de afuera, puede involucrarse en un conflicto laboral. Entonces, ahí tenemos clientes, etcétera. Cualquier stockholder que pueda tener relación con nuestro trabajo. Y un conflicto laboral puede ser positivo o negativo para una organización. No siempre es negativo. Por ejemplo, motiva, aumenta la creatividad. Tenemos un conflicto, pero es por esta causa. Nos están diciendo que debemos integrar más el uso de la IA y no estamos competentes. Tenemos que formarnos.
El conflicto es un precursor del cambio. Si tenemos este clima, algo tenemos que hacer para cambiar el clima y probablemente concentrarnos en el esfuerzo de lo que tengamos que hacer. Y el conflicto estimula las emociones en vez de la razón. Y ese es parte del problema, que a veces entonces lo que conlleva más problemas porque afecta la parte emocional. ¿De acuerdo? ¿Cómo resolverlo? Bueno, hay varias técnicas, muchas de la diplomacia, negociación, conciliación, mediación y arbitraje. ¿No ve? Y otras dos más que mencionaremos a continuación. Pero la idea es que los vamos a tener, que van a suceder, que suceden en nuestra organización y nosotros tenemos que picarle adelante, adelantarnos de cara a poderlo superar o resolver. ¿Qué puede conducir o traer conflictos laborales? Bueno, un equipo descoordinado. Puede encontrarte con trabajadores que no tienen claro cuál es su misión, empleados que se solapan en la ejecución de su tarea o errores en la comunicación, lo que decíamos. Probablemente un líder que no le asignó bien las tareas o hay gente que tiene obligaciones similares y se sobreponen y por lo tanto se superponen y por lo tanto conducen a conflictos de ese tipo, ¿no? Otro es exceso de competitividad. Si el empleado busca reconocimiento y la promoción a cualquier precio, el equipo siempre resulta dañado. Eso también, tenemos personajes de esa naturaleza que por ser ascendidos, promovidos, echan el resto y se llevan a casi cualquiera por delante. Uno muy humano, mentiras, rumores, comportamientos negativos, personas tóxicas, empleados tóxicos, compañeros complicados. De su baja productividad la sujetan a estas actitudes. No son buenos en su oficio y probablemente recurren a esto. Relaciones afectivas entre compañeros. Esta es otra que surge en la interacción, en el intercambio, en la convivencia. Entonces pueden surgir relaciones de esta naturaleza entre partes, compañeros, que puede traer complicaciones de pareja, familiares, conflictos en otros ámbitos que se trastornan o se trastornan la productividad, etcétera, ¿no? Si es entre jerarquía, entonces que hay un favoritismo entre unos y otros. Uno de los tantos que me ha tocado, porque todos los anteriores también me ha tocado supervisar mientras fui jefe de desarrollo y dirección de una oficina, de un departamento de ética académico. Fueron varios de estos, ¿no? Pero entonces surgían casi cualquiera de ellos, pero este es uno de los complicados de gestionar en lo personal y en lo de cuidado, de mucho cuidado, ¿no? Y otro muy triste y muy duro es la desigualdad de género. Muchas mujeres se enfrentan en lugares de trabajo, condiciones de pago o asignación de roles que la ponen en desventaja frente a lo que hacen sus compañeros. Aquí las estadísticas no las recuerdo bien, aquí en Europa, en particular España, pero de hecho el porcentaje estaba todavía, creo que por sobre el 12-15% de ingresos menores a su contraparte masculina en cargos similares. O sea, comparando cargo a cargo, el porcentaje de ingreso es menor en la mujer que en el hombre en estos países, aunque ha tendido a mejorar. Estamos hablando de Europa, no decir Latinoamérica, que la diferencia a veces son mucho mayores, a pesar de que estamos tratando con trabajos profesionales, ¿no? Bueno, antes de mostrarle esto, le voy a mostrar brevemente y rápidamente peculiaridades de un compañero de trabajo complejo, lo digamos, ¿no? Cuidado con tu compañero de trabajo que sea complejo, ¿no? Por ejemplo, ese que dijimos antes, el trepa, ese compañero que está dispuesto a superar a los demás a cualquier costo, está dispuesto a llevarse a la gente por delante, por el ascender y subir. El chismoso, el rumor vuela, este es el que crea clima, crea rumores, suelta prendas, suelta detalles para que pueda llevarse a alguien por delante. El criticón sabe que detrás de cada crítica puede haber una pizca de verdad, pero también mucha negatividad. Entonces, son tóxicos
crean climas incómodos y tienes que tener cuidado porque la crítica puede descarriar a los grupos, ¿no? El quejica, que siempre encuentra algo de qué quejarse, lo que drena la energía. Siempre, no todo es perfecto, pero si siempre estás con una actitud de queja, por supuesto, es agotador, ¿no? El manipulador, bueno, un compañero complicado, pues puede ser encantador, pero también muy calculador. La clave es reconocer sus tácticas y mantener la calma. Algunos tips para gestionar esta condición es aplicar inteligencia emocional y responder con asertividad. Por ejemplo, concentrate en una comunicación clara, mantén una comunicación abierta y profesional. Dos, establece límites. No temas decir no cuando sea necesario. Por todo lo que ya vimos puede suceder. Busca aliados, forma un círculo de confianza con compañeros que compartan tus valores. Y si los valores son buenos y comunes, mejor, ¿no? Y practica el autocuidado. No te olvides de cuidar de ti mismo. Desconéctate cuando llegues a casa. Haz ejercicio y medita. Esto, digamos que un checklist de lo que puede suceder con compañeros de trabajo, pero también de cómo tú gestionar las circunstancias, las interacciones entre compañeros. Entonces volvemos donde estábamos aquí en nuestra presentación y vamos a ver cómo gestionar los conflictos. Bueno, lo que le decía, ¿cómo podemos negociar, gestionar estos conflictos laborales? Bueno, una es con negociación, argumentación y la cooperación entre las partes, llamar a que las partes se involucren. ¿Cuáles son opciones? Las que le decía, mucha diplomacia, pero la diplomacia bien entendida, no lo que está pasando en el mundo actual, ¿no? Que es argumentación y buscar que entre las partes lo podamos resolver. Por supuesto, siempre habrá el arbitraje, de forma tal que asignar a un tercero conocido como árbitro para que nos dé solución a su disputa entre compañeros o enfrentamiento. Bueno, tener un árbitro debe ser aceptado de forma voluntaria por las partes. No siempre puedes, si no aceptas el árbitro, lo sientes menos competente para tomarla, involucrarse y a plantar cara, puede que no sea conveniente el arbitraje. La mediación, un tercero ajeno a las partes que asume una posición neutral en pro de eliminar la controversia. Entonces, todas esas controversias que puedan estar sucediendo y hacer consciente a los que involucrados de que está afectando el trabajo es muy importante. O lo otro es la conciliación, que es en que la persona intenta arreglar la discrepancia de forma autónoma y con todas las garantías legales, asistido por por un tercero llamado conciliador. Entonces, una mediación es muy parecido a una conciliación, que es un tercero que llamamos para que se involucre y nos ayude a resolver. Y finalmente la amigable composición, es decir, que mediante el cual dos o más personas le encomiendan a uno o varios terceros que actúen como sus mandatarios, es decir, como que sean los que aboguen por la solución. Cuando buscan abogados que aboguen por la solución y si ellos ya llegan a un acuerdo, lo representan ustedes en ese mediar, en la búsqueda de soluciones. Entonces, esto ayuda a resolver conflictos laborales y una lista razonable de opciones para muchas de estas, ¿no? Por supuesto, son complicados algunos casos, ¿no? ¿Cómo logramos aumentar la motivación de las personas y lograr equipos altamente eficaces? ¿Cuáles son los atributos? Vamos primero a considerar las personas. Vamos a considerar qué motiva a las personas. En el caso de las TIC, esta es la lista más recurrente, ¿no? Un salario adecuado, competitivo, un ambiente de trabajo tranquilo pero exigente, formación continua del equipo, tener proyectos, eso sí, tratar de que ayudemos a que los demás crezcan hacia donde pretenden ellos y de donde queremos nosotros que nos contribuyan. Proyectos retadores y tecnológicamente avanzado. Esto de la transformación digital, apoyado en recursos en la nube y la inteligencia artificial, etcétera, es muy retador y muy motivador también, ¿no? Delegar responsabilidad y crecimiento profesional.
con parte de delegación, con parte de empowerment, es decir, que la gente sienta que contribuye con sus ideas y trabajar por una marca o prestigio de la empresa donde trabajan, es decir, que representan a una buena empresa, una buena marca que se ha ganado su prestigio con el tiempo. En ese sentido, uno de los estudiosos de la temática presentó un modelo basado en una pirámide de las necesidades de los individuos y entonces pasaba de las necesidades básicas y fisiológicas, todo lo que es al respirar, alimento, descanso, necesidades de seguridad, seguridad física, empleo, familiar, todo esto que nos da una garantía de seguridad. Necesidades sociales, pertenencia, afiliación, amistades, pareja, raíces, pertenencia a algún colectivo. Necesidades de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, etcétera. Y la último nivel, autorrealización. Lo presentó como en forma de pirámide y dicen que satisfecha la de niveles inferiores, aspiramos a seguir subiendo en esa escala de Maslow de necesidades y que en función de irla satisfaciendo tenemos mayor satisfacción, por decirlo, valga la redundancia, por lo que hacemos, cómo lo hacemos y en la manera de que nos sentimos comprometidos con lo que logramos. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr equipos eficaces? Se pueden recurrir al chat y decirme cómo han logrado ustedes tener equipos eficaces. ¿Cómo podría ser la manera de lograr equipos eficaces? Si necesitamos lograr los objetivos y tener a la gente bien gestionada, satisfecha, productiva, ¿cómo logramos eso? Que la gente diga, bueno, aquí estoy y esto me gusta. Vamos a hacer que esta empresa rinda. Se anima a alguien, se moja a alguien. ¿Cómo lo logramos? Si ya podemos haber gestionado los conflictos, creando balance entre las expectativas de los miembros del equipo y los recursos con los que la empresa dispone para eso. Bien, bien. O sea, un buen balance entre los recursos que tenemos y los miembros del equipo. ¿Qué más podríamos hacer para que, bueno, se integre el equipo, confíen en los otros? Bueno, con objetivos claros, capacitaciones, buen clima laboral. Bien, por ahí van los tiros, Claudia, por ahí van los tiros. Lina, mucha comunicación asertiva, bien, comunicado con claridad de visión y avance, incentivo emocional, bien, inteligencia emocional, bien, por ahí van los tiros. Vamos a ver una pequeña listica que tenemos aquí en un video que voy a compartir con ustedes. Confianza, coordinación, complementariedad, comunicación y compromiso. Vamos a ver este pequeño video que corto pero sustancioso. Se llama las 5C. Comparto. Y si no se escucha, me avisan, porque vamos allá. No, que esto me está distrayendo el arranque del video.
Bueno, como pueden ver, ahí tenemos al menos varias de las opciones. Dejar de compartir. Varias de las 5C que hace mención la lámina anterior, que nos permitiría pensar en lograr equipos eficaces de trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, confianza, que es algo importante, fe en los otros que trabajan con nosotros, pero fe en el buen sentido, que nos la hayamos bien y creemos en lo que el otro está haciendo por el trabajo. La coordinación, esto es cuidar la comunicación que ustedes dicen, asertiva y que sean claros los objetivos, que dice Claudio. La complementariedad, que si tenemos algunas actividades, algunos tienen una mejor propensión para algunas tareas o formación para esas tareas, la comunicación, la medida de la comunicación asertiva y el compromiso, el engagement, el involucramiento, la responsabilidad por que aquello salga lo mejor posible, ¿no? Entonces aquí están al menos 5 C que de memoria nos podrían ayudar. Pregunta de examen. Indique alguna de los atributos de los equipos altamente efectivos. Pregunta genérica de examen o de selección, si no fueran solo casos de estudio, sino preguntas de eh, tipo test que suceden en los exámenes, como las que les salen a ustedes en los ejercicios. Otro de los atributos que entro en detalle, pero por la naturaleza de la pregunta, es qué es la adaptabilidad y por qué puede sernos útil en nuestras organizaciones, ¿no? Y para los individuos. Entonces, esta sí la voy a ir respondiendo un poquito más rápido, porque no hay chance de terminar en la hora. La adaptabilidad es la capacidad que tienes de adaptarte a los cambios que suceden a tu alrededor. Ser flexible en el trabajo te permite responder de manera ágil a todo lo que ocurre en la empresa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Darwin, ¿no? Que no son las empresas más inteligentes, no son las personas más, los individuos, estoy hablando en genérico, más inteligentes ni los más fuertes, los que logran llegar más lejos o sobrevivir. Son los que son más capaces de adaptarse. Y esto es una propiedad que tenemos los individuos también, nosotros los humanos, lo decía en genérico, ¿no? Entonces, ¿qué se espera? Que la definición de trabajo flexible no debe ser, bajo ningún concepto, la de un trabajador que debe estar disponible a todas horas sin derecho a desconexión. Esta es un error usualmente en nuestras comunidades latinas o países latinos, Latinoamérica o de aquí de Europa, España, Francia, Italia. O sea, a veces creer que porque dedique más tiempo en el trabajo, está siendo más eficaz y no necesariamente en contraposición. Países como del nórdico, Alemania, etcétera, consideran que no necesariamente eres más eficaz si no sabes gestionar bien el tiempo. Entonces, la adaptabilidad es una habilidad para adaptarse y trabajar eficazmente. Supone entender, valorar las distintas posturas y puntos de vista, adaptando el propio enfoque a medida que la situación lo requiere y cambiar y aceptar sin problema los cambios de la propia organización o en las responsabilidades del puesto. Esta es la Escuela de Administración de aquí de Murcia, aquí en España, ¿no? En el sur de España. Pero es eso, para adaptarse y lograr eficacia en el trabajo. De ahí deriva uno de los conceptos recientes en el trabajo, que es la resiliencia en el trabajo, ¿no? Y la resiliencia en el trabajo se entiende como la capacidad de una persona, en este caso de un trabajador, para salir fortalecido de una situación adversa que se produzca en el entorno laboral. Aquí tenemos abajo ese concepto, si lo quieren profundizar más, pero es esa facultad, esa capacidad, esa competencia que que puede tener un trabajador para, ante una situación adversa, convertirla en una situación favorable, deseable, mejorada, ¿no? Entonces, por ahí viene el provecho de la adaptabilidad. ¿Y cuáles son los beneficios de la adaptabilidad? En un segundo.
Bueno, atraerá mejores y, bueno, en el caso de un trabajador, ¿no? Atraerá más y mejores oportunidades. Un trabajador flexible es una persona que siempre puede lanzarse a los cambios o a comerciar ciertas labores de forma alternativa. Es aquel que no es que siempre va a decir que sí, pero sí va a asumir retos que otros quizás no estén dispuestos. Será un mejor líder, tiene capacidad de liderazgo de una persona porque el líder necesita saber ser flexible ante los cambios y afrontar retos que surjan en la labor de un equipo. Es aquel que le gustan los retos, le gusta superar circunstancias y entonces estar mejor dispuesto a esa capacidad de cambio. Tendrá capacidad de adaptarse a cambios de todos los ámbitos de su vida, en el sector, incluso fuera del entorno natural. Ser una persona flexible, contará con ventajas respecto al resto, pues podrá encontrar soluciones creativas a problemas y desafíos. Conozco varios Chief Information Officer que son así actitudinalmente ante la vida y ante los desafíos. Les gustan los retos, lanzarse en paracaídas y hacer escaladas y etcétera, en sus grupos familiares, etcétera, pero les gustan tanto en el trabajo como fuera del trabajo a afrontar retos, ¿no? Estarán muy dispuestos a cambios de carreras profesionales, estarán dispuestos a crecer, a asumir retos de cambio de carrera, etcétera, ¿no? Y más fácil, más felicidad en el trabajo. ¿Por qué? Por eso mismo, ¿no? Si el empleado es capaz de anticiparse a los problemas que provocan un mayor estrés y puede evitarlos para así poder hacer el entorno de trabajo algo más relajado. Como tiene esa flexibilidad, puede adelantarse y puede predecir algunas posibilidades que le creen exceso de estrés, pero puede que no porque ya está bien dispuesto. ¿Qué trae la adaptabilidad? Este es sinónimo que está aquí, ¿ves? Convertir un chance en un cambio o un cambio en un chance. Entonces, cambiar o que sea una oportunidad. Entonces, solo con cambiar una letra estamos hablando de una soft skill y qué peculiaridades o qué habilidades conlleva, son adaptativas, habilidades comunicacionales, esto que estábamos diciendo, lo que ustedes mencionaron ahorita, habilidades de trabajo en equipo, esto también es muy importante, lo estuvimos viendo en el vídeo, habilidades de resolución de problemas, que son personas bien dispuestas a superar los problemas y resolverlos. Habilidades creativas, le encanta el reto de algo nuevo para emprenderlo y resolverlo. Las adaptativas se pueden construir, la adaptabilidad se puede construir a partir de hábitos y gestos como, esto es un checklist, pero útil, ¿no? Aprender a cuestionarse, entender la situación que es peorable, controlar las emociones, salir de la zona de confort y poder controlar las emociones, amén de no estar en tu zona. Para practicar el positivismo, una circunstancia de actitud y no de competencia, de aptitud. Es de actitud, la disposición a lo bueno, a ser positivo. Potencia tu capacidad resolutiva, valida el entorno. Sé flexible. Haz rutina los no procedimientos. En la medida que tú los conviertes en procedimiento y te apoyas, por ejemplo, hasta con la guía relativa de lo que es procedimiento, te concentras en lo nuevo, en lo útil y dejas lo que son procedimientos a procedimientos. Dedica formación, invierte en formación, lo reciente y lo nuevo que va hacia dónde va las tendencias. Reconoces escenarios de cambio. Ah, esto está cambiando. Esto va para acá. Y es lo que te permite entender mucho del entorno y afrontarlo. Y acepta y aprende a equivocarte. Si te equivocaste, asumirlo, pero resolver, superar. Y pregunta, pide feedback, pues tú crees que lo estás haciendo muy bien y probablemente no sea así. Y con ayuda de terceros puedes llevarlo mejor. Un recurso aparte de delegar adecuadamente es el empowerment. Se ha hablado mucho del empowerment, entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos del empowerment? Discúlpenme porque me imagino que tendrán aserciones, pero debo apurar un poquito para que nos dé chance de ver lo que nos falta. Es la creación de un ambiente de trabajo que permita a cada individuo trabajar según sus máximas capacidades, aplicar habilidades nuevas y desafiantes experiencias. Es decir, que se viva un reto constante, pero
donde tú tomes decisiones y tus ideas sean tomadas en cuenta. Es la expansión de la libertad de elección y acción. Esto significa incrementar la propia autoridad y control sobre los recursos y las decisiones que afectan la propia vida. Este de Narayan. Eso es empowerment. Vamos a ver breve un vídeo que nos ayude a precisar el término del empowerment y para qué nos es útil en nuestra organización, ¿no? Cómo sacarle provecho a la gestión basado en el empowerment. Empowerment quiere decir potenciación o empoderamiento, que es el hecho de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. Si bien empowerment es una palabra tomada del inglés, significa que los empleados, administradores y equipos de todos los niveles de la organización tienen el poder para tomar decisiones sin tener que requerir la autorización de sus superiores. La idea en la que se basa el empowerment es que quienes se hayan directamente relacionado con una tarea son los más indicados para tomar una decisión al respecto, en el entendido de que poseen las actitudes requeridas para ello. Por lo que el empowerment significa crear un ambiente en el cual los empleados de todos los niveles sientan que tienen una influencia real sobre los estándares de calidad, servicio y eficiencia del negocio dentro de sus áreas de responsabilidad. Esto genera un involucramiento por parte de los trabajadores para alcanzar metas de la organización con un sentido de compromiso y autocontrol. Y por otra parte, los administradores están dispuestos a renunciar a parte de su autoridad decisional y entregarla a trabajadores y equipos. Los empleados, administrativos o equipos de trabajo poseen el poder para la toma de decisiones en sus respectivos ámbitos. Esto implica aceptación de responsabilidad por sus acciones y tareas. Hoy el empowerment es una herramienta de la calidad total que forma parte de los modelos de mejora continua y reingeniería. El empowerment se convierte en herramienta estratégica que fortalece el quehacer del liderazgo, que da sentido al trabajo en equipo y que permite que la calidad total deje de ser una filosofía motivacional desde la perspectiva humana y se convierte en un sistema radicalmente funcional. Espero que esta información sea de tu utilidad. Bueno, ahí tenemos una pequeña síntesis de lo que puede ser el empowerment y para qué nos puede ser útil en nuestras organizaciones, en nuestras empresas. Entonces, continuamos donde estamos para que nos den estos minuticos el tiempo necesario para el chat. El otro concepto asociado al empowerment, pero es como para contrapuesto al empowerment, que era la clásica delegación de autoridad, es básicamente asociado a la jerarquía organizacional. Es decir, que tú delegas cuando le transfieres autoridad a una jerarquía. Y tiene su origen en la dinámica tradicional del mercado, donde la estabilidad era la norma. Es decir, que no era tan dinámico el negocio y para delegar las responsabilidades bastaba para que estas personas hicieran, perdón, parte de su trabajo, ¿no? Perdón, un segundito, no sé. Aquí está. La idea es que aquí le traigo una tablita de comparación entre los aspectos claves entre delegación y empowerment a la hora de cotejarlo, de compararlos, ¿no? Entonces, responsabilidad de delegación, persona que delega, la autoridad que la delega, y el empowerment, un individuo empoderado o el grupo. ¿A quién le dimos la autoridad para ciertas tomas de decisiones? El foco de la delegación es en procedimientos, control, dirección. En el empowerment, en resultados y logros. La naturaleza de este aspecto es basada en la tarea restrictiva, concreta. Aquí basado en la estrategia, objetivo, inspira creatividad y da libertad. Entonces, aquí problemas organizacionales, la delegación, problemas de gestión, el empowerment, problema de liderazgo. Entonces, ahí está parte de contraposición de un concepto con respecto al otro y los provechos que nos podemos valer en cada uno de los dos, porque no es que no se pueden conjugar, se pueden conjugar, pero estar consciente de dónde y cómo pueden ayudar a nuestras organizaciones, ¿no? Finalmente, esta comunicación asertiva, deseable dentro de la organización, es es lo que debemos estimular o llevar adelante. ¿Cómo? Bueno, conocer nuestros límites propios y, si es posible, lo del interlocutor, saber con el que estamos interactuando, igual cuáles son sus
potencialidades y sus limitaciones, ¿no? Escuchar activamente y obtener el máximo de información del otro. A medida que puedas tener máxima información, puedes tener máximo capacidad de análisis, de reaprovecharla. Por supuesto, pensar antes de hablar, no prejuzgar. Esto es importante, pues estamos trabajando con nosotros, con humanos, ¿no? Generar empatía en la otra persona, ser empático, capacidad de comunicación, entender al otro, presentar una actitud positiva y aceptar un no cuando entiendo que es definitivo. Y eso es importante, no solo aceptarlo, sino cuando usted lo tiene que hacer, también considerarlo posible. Comunicación asertiva, aquí están los elementos, ¿no? Piensa el problema, no en la persona, cuida el lenguaje tu lenguaje verbal y no verbal, escucha, escucha. Cuarto, ser empático, no significa estar de acuerdo, y prácticas tácticas asertivas, ¿no? Aquí dos enlaces que pueden ayudar a comprender estos dos conceptos y pasamos a un ejemplo de cómo se podría, un par de ejemplos de cómo se podría haber resuelto la actividad uno. Según el profesor corrector Suárez, él me dice que se hicieron, el trabajo se hizo bastante bien porque nos concentramos en las actividades de Chief Information Officer para el caso de la señora Herrera, que es la Chief Information Officer del caso esto, ¿no? Entonces, primero se le pedía una primera respuesta, era contextualizar el caso, y aquí hay algunas premisas con las que parte el caso: crear una estrategia digital, vender vía comercio electrónico, reforzar el marketing digital, digitar los procesos estratégicos, reforzar ciberseguridad, fortalecer la infraestructura TI, migrar en lo posible en la nube, que es cloud computing, analítica de datos de negocio y reforzar y ampliar el talento digital. ¿Esto a qué conllevaba? Para los casos de Tech Soluciones, bueno, en gestionar al cliente más de forma más eficiente, optimizar los procesos empresariales, mejora la satisfacción del cliente. Estas eran las pretensiones y lo que se le pedía a nuestra Chief Information Officer en el caso: análisis y toma de decisiones basadas en datos e incremento de la competitividad. Entonces, esto es lo que queremos que impacte en Tech Soluciones con nuestra solución. Y entonces, de la planificación estratégica, extraemos una lista con letricas, como lo pueden ver aquí, del rol del CEO en términos de liderazgo y visión. Por ejemplo, participar en la definición de objetivos y estrategias comerciales, evaluar la viabilidad y rentabilidad del proyecto, y se identificar oportunidades de mejora y establecer la dirección tecnológica. Rol del CEO: análisis y diseño de adopción de metodologías ágiles y estándares de calidad y seguridad. Desarrollo e implementación de decisiones de integración con infraestructura tecnológica, adoptar on-site o en la nube, cloud, compute. Y pruebas de aseguramiento de calidad, coordinar las pruebas de aseguramiento de la aceptación del sistema y coordinar el despliegue del sistema en diferentes áreas de la organización. Entonces aquí vemos la panorámica de todo el proyecto, pero desglosamos en pequeñas letras para cuando escojamos plantear las suposiciones, hipótesis. Aquí está el caso de las principales responsabilidades de la CIO, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, aquí están los elementos que le pedíamos de accountabilidad, de contabilidad, de rendir cuentas y de encargado. Entonces, rendir cuentas, fíjense que los literales, por ejemplo, entender el contexto de la empresa, el contexto y la dirección de la empresa. Literales A y C. Perdonen. Literales A y C: participar en la definición de los objetivos y estrategias. Y C, identificar oportunidades de mejora y establecer la dirección tecnológica. Por ejemplo, definir la estrategia de calidad de los datos. Este es literal E, F y J. Decíamos atrás. E, estándar de calidad y seguridad. F, decisiones de integración. Y J, no sé por qué falta. Ah, está en el supuesto, que no apareció en esa línea, ¿no? Pero bueno, la idea es que ustedes
con estos elementos justificaban la prioridad que le habían dado. Y esta es una, digamos, una posible respuesta en base a cada uno de los literales que justifican la opción que escogieron, ¿no? Tanto para rendir cuentas como para responsabilidad o encargado. Este es un ejemplo, ¿no? Este era para resolver las otras preguntas del caso. Aquí está otro grupo que respondió así, rendir cuentas. Entonces, entender el contexto y la dirección. Entonces, respondió a esto. Es de gran valor para el chief en general, la compañía tenga un entendimiento del contexto y situación actual de la organización. Entonces aquí viene la justificación que más o menos está razonada con las letricas que le pusimos antes del ejemplo. Pero este es para ilustrar algunos, ¿no? Aquí está uno, ¿no? Alinear el IT, la estrategia I3 del negocio con las expectativas identificables, etcétera, ¿no? El proyecto de el Client Connect que la CIO debe asegurar que la estrategia de tecnología de información esté alineada a los objetivos comerciales de la empresa. Desarrollar el CRM en la nube que mejore la gestión. Y así, o sea, cada uno de los argumentos de gestión deseable y cuál es la justificación para ello. Y así sucesivamente casos, ¿no? Este es para que tengan referencia de solución. Aquí en el caso de la responsabilidad y lo que es encargado de realizar. Aquí están ejemplos, por ejemplo, la comunica, en la orientación del equipo comunicacional, comunicar la visión del cliente con él a los stakeholders para asegurar la adopción, que comunicación es clave para la adhesión al cambio, mitigar resistencia de los equipos que forman parte del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces aquí están algunas de las justificaciones, aquí está otra. Asegurar el valor de la información y entonces aquí está, ¿ves? Debe liderar el equipo responsable del seguimiento de la calidad de la información, que son los activos organizacionales, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo, aquí está otro ejemplo. Este grupo dijo que esperaba para las garantías en accountable y en responsabilidad y creó un organigrama de qué tareas y quiénes lo componían y aquí están la lista que tenía para cada uno, ¿no? Y aquí están las respuestas. Es solo para que ustedes tengan una referencia y puedan cotejar su posible respuesta. Las observaciones de los casos que no tenían tan buena justificación se las dio el profesor corrector, ¿no? Y aquí está, de ese ejemplo, cómo termina las conclusiones que este equipo le dio a esa tarea. Probablemente alguno de los que están aquí es miembro de este equipo lo pudo explicar un tanto mejor su solución, pero la idea es que trajéramos uno de referencia hecho por nosotros y hecho por ustedes, pues, por algunos de los equipos. Y finalmente vamos a presentar la actividad grupal, que es el cálculo del costo total de propiedad de una nueva infraestructura tecnológica. Esa es la tarea 2, la actividad 2 que ustedes deben resolver. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Es valorar la viabilidad de un proyecto de inversión en TI. A ver si este proyecto es bueno y es viable y cómo podemos ver si es más rentable montar esa solución en la nube o en in situ, on-premise. ¿De acuerdo? Entonces, este es el trasfondo de esta actividad que es muy enriquecedora porque combina proyectos, susodichos, unos proyectos tentativos en acorde a su cálculo del costo total de ese bien, en el caso on-site, o cuánto nos costaría ese mismo proyecto en la nube. Pautas de elaboración se formulan dos preguntas, una y dos, que os ayudarán a contextualizar para ver la viabilidad de esa inversión. Por ejemplo, un CRM, así como a estimar y analizar los costos asociados a darle soporte en
la propia infraestructura o contratadas de terceros en la nube. Pregunta uno. Dado los siguientes datos asociados al proyecto de implementar un CRM apropiado para la empresa Tech Soluciones a plazo de 6 años, realiza los cálculos solicitados para opciones de Ban y TIR señaladas en 1A y en 1B. Entonces aquí está el flujo de caja. Los 2 primeros años es negativo, puede ser por la inversión, pero los otros son de ingreso o beneficios, ¿no? Y el capital tiene un costo de TIR, o del costo del dinero, en el mercado del 12%. Entonces, este es un primer planteamiento. ¿Y qué se quiere que usted responda? La respuesta 1A y 1B. 1A, mediante el fichero Excel, calcular el BAN empleado en la fórmula teórica de cálculo, el BAN empleado en la fórmula que provee Excel a tal efecto, ese Excel está asociado a esta asignación, y la TIL para el cual se produce el punto de equilibrio del proyecto, cuando BAN es igual a 0. Interpreta los resultados y la pregunta es, ¿abordarías o no el proyecto y por qué? Ese es el 1A. El 1B contesta similarmente a la pregunta anterior, pero ahora con la premisa del coste del capital en 30%. Ya la tasa de interés no está en 12%, sino subió al 30%, el dinero que consigue en el mercado. Entonces, calcula el van empleado en la fórmula teórica, el van empleado en la fórmula que provee Excel a tal efecto, e interpreta los resultados y dinos si abordaría o no el proyecto y por qué. Bueno, nos dicen el equipo. Después de la pregunta uno viene la pregunta 2. Dada la siguiente tabla uno sobre los renglones y ítems de coste derivado de la adquisición, operación y mantenimiento de un servidor durante 4 años. Entonces ahora queremos evaluar si tenemos un servidor in situ o lo contratamos en la nube. Debe realizar lo siguiente. Búsqueda de los importes que faltan por completar de la tabla 1, la tabla 1 a continuación. Completa los datos que faltan con las cifras que ha resultado de tu búsqueda. Calcula el costo total de propiedad si logramos vender el activo a 400 euros y compara opciones de compras on-premise frente a la adquisición de servicios como pagos, eh, infraestructuras as a service, plataformas as a service, leasing, renting. ¿Cuál opción recomendaría? ¿O en sitio on-premise o en la nube? Y esta es la tablita que deberían completar. El coste de un servidor, el sistema operativo del servidor, la licencia, etc. Los costos ocultos. Y al final, el reciclaje del equipo del final de su vida útil. Esta la tienen. Este le dijimos que era $400 o euros. Calculan el costo total de propiedad y lo comparan contra la otra solución que es en la nube, con prácticamente similares posibles gastos, pero en la nube puede haber algunas excepciones, algunos gastos menores. Entonces, esta es la segunda tarea, la segunda actividad que ustedes deben realizar. Entonces, bueno, espero que quede claro. El grupo de ustedes la semana antes antes de las vacaciones de cierre de año, nos quedaron ahí unos media hora pendiente de trabajo y creo que la vamos a recuperar la semana próxima. Es decir, que completamos para hacer la actividad de ejercicio, tarea, refuerzo, repaso, que lamentablemente perdimos esa ocasión por problemas técnicos de conectividad. Entonces lo tenemos previsible la semana que viene. Bueno, jóvenes, damas, caballeros, gracias por su asistencia, su presencia y nos vemos la semana próxima. ¿De acuerdo? Hasta luego. Instagram. Hasta luego, gracias. Si no hay duda o pregunta, gracias, Claudia. Hasta luego y buenas tardes. Vale, chao.